¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes. Estamos llegando ya a la lección número 3 de este trimestre. Un saludo para cada uno de ustedes desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia en Cochabamba. Esta vez tenemos acompañantes nuevamente con nosotros. Mi esposa, Grelte, tu saludo, por favor. Para mí también es un gusto estar aquí para estudiar la palabra de Dios en este día de todo lo que hemos estado estudiando juntos en la semana. Y también nos acompaña en esta ocasión otra pareja pastoral. Está con nosotros el pastor Marco Yupanqui, él es profesor en la Facultad de Teología, y su esposa Hilda Fernández, que ella es educadora. Ambos nos acompañan esta vez para el repaso de la lección. Pastor. Un placer estar con cada uno de ustedes y sobre todo el compartir la palabra de Dios. Hermana Hilda. Un saludo cordial y es un placer poder hacer el repaso de nuestra lección. Muy bien, antes de abrir la palabra de Dios en Gálatas 3, 23 y 24, vamos a comenzar con una oración. Pastor Marco, por favor, diríjanos en oración. Amado Dios, al estar en tu presencia, queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda influenciar nuestras mentes para que podamos enseñar tu palabra y puedas tú, Señor, manifestarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección de esta semana, la lección número 3, habla de la ley como educadora. La ley cumple un rol importante también en la educación. Todo el trimestre estamos hablando acerca de la educación y su importancia, y esta vez vamos a hablar el papel que cumple la ley como educadora. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24. La palabra de Dios dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Desde el 23 vamos a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Encontramos en la palabra de Dios, en diversos pasajes, que la ley cumple dos tipos de roles. Podríamos llamar un rol negativo en el sentido que nos dice no a algunas cosas, y también un rol positivo que nos dice hacia dónde nos encamina la ley. La ley, por ejemplo, nos muestra el pecado. La ley, si fuese solo por la ley, estaríamos todos condenados. Pero por otro lado, la ley es nuestro ayo, nuestra guía, aquella que nos toma de la mano y nos lleva hacia Cristo, que es el único que nos puede dar salvación mediante su gracia. Así que la ley tiene esos dos aspectos. Es un testigo que puede estar contra nosotros, pero también si nosotros somos obedientes a la ley de Dios, nos va a llevar a la gracia de Cristo, que es lo único que nos puede dar salvación. Esta semana entonces estudiaremos la ley como educadora. Luego de este corte, volveremos con la parte de explora y aplica. Bien, amigos, estamos ya de vuelta con esta sección de explora y aplica. Vamos a explorar qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, qué es lo que podemos extraer también de la guía de estudio de la palabra de Dios, y vamos a aplicar lecciones en forma práctica para nuestra vida. En esta sección de Explora y Aplica vamos a ver 3 subsecciones. Vamos a ver en primer lugar el amar y temer a Dios. Vamos a hablar sobre la obediencia a Dios y vamos a hablar sobre Jesús como nuestro ejemplo perfecto con respecto a la ley de Dios. Y vamos a pasar a la primera parte entonces, amar y temer a Dios. Pastor Marco, en la Biblia nosotros encontramos que Moisés dejó instrucciones muy claras a Israel. ¿Cuáles han sido los propósitos o el propósito de esas instrucciones de Moisés al pueblo de Israel? Cuando hablamos de la ley, sin duda vamos a hablar de la ley de Dios que fue dada por Dios.
Y al darle a Moisés, Dios, la ley, sin duda tenía una orden clara de transmitirlo al pueblo de Israel. Yo quiero leer la Biblia en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 12. Dice ahí lo siguiente: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Una orden clara, una orden precisa, y algo que sí necesitamos entender es que esto era un proceso del aprendizaje de el temer a Dios. Porque primero le dijo Dios a Moisés: reúne a todo el pueblo, varones, mujeres, niños, extranjeros, todo tipo de personas, ¿no? Y le dio una orden clara diciendo que oigan y aprendan. Dos cosas importantes: oír y aprender ya demanda un proceso, y ese proceso lo llevaría a ellos a temer a Jehová. Y temer a Jehová entendemos que es también amarlo a Él, no por miedo, sino porque hemos entendido a través de la ley que Él es un Dios amante, un Dios que nos ama y nos da a nosotros la seguridad de un padre como un hijo. Así es, usted ha destacado justamente esos dos términos, esas dos expresiones en base a Deuteronomio. Las instrucciones tenían el propósito básico de enseñar al pueblo a amar y temer a Dios. Normalmente en un diccionario común y corriente podemos encontrar el significado de la palabra temer, y que en realidad normalmente no tiene una connotación positiva. Normalmente temer lo relacionamos con tener pánico, estar asustados, estar llenos de miedo, temblar. ¿Cómo se puede amar, Hilda, a amar a Dios y al mismo tiempo temerlo? ¿Se puede amar y temer al mismo tiempo? Parece ser algo contradictorio, ¿verdad? Así es. ¿Cómo uno puede amar y al mismo tiempo temer? Pero vamos a ver en un ejemplo sencillo de lo que nosotros cotidianamente vivimos. Por ejemplo, tenemos una hija, yo tengo mi hija, 2 hijas. Cuando la mayor era pequeña, ¿no? Ella en el templo caminaba, entraba y salía, y lideraba a otros niños a hacer lo mismo. Entonces yo un día le dije: deja de caminar porque yo voy a llevarte al baño y te voy a dar uno bueno. Y ella no me escuchó, seguía haciendo lo mismo. Así que otro sábado pasó y le dije: ya hablamos, así que ahora tengo que cumplir lo que dije. Ella empezó igual a caminar, a salir, a entrar en el templo. Le tomé de la mano, le dije: acompáñame. Me miró, no me dijo nada. Entramos al baño y le dije: hija, ya hablamos que tú tenías que sentarte a mi lado y no andar saliendo y entrando en el templo. Entonces le dije: ahora, hija, yo te voy a dar una palmada, pero quiero que no vuelvas a hacer eso. Entonces le bajé el pañal desechable, ¿verdad? Le bajé el pañal. ¿Era bebita todavía? Era bebé todavía, era de 2 años. Entonces entré y le di y le dije: hija, no quiero que vuelvas a hacer lo mismo otra vez. Me miró y nos fuimos a sentar, nunca más volvió a hacer ella lo mismo. Y yo digo: ella me ama. Soy su madre, yo la amo, pero no por eso ella dejó de amarme. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué relación tiene esto? El amar es un proceso de conocimiento, donde el niño acompaña, donde la madre acompaña, es una unidad. Y esto lleva a algo, a un aprendizaje que es el temor. Ella aprendió, ¿no?, que amar, y también le lleva a obedecer. Entonces el amor y el temor van juntos. Así es, entonces aquí el temor lo estamos viendo desde la perspectiva que nos puede guiar y llevar hacia la obediencia. Y eso es algo bueno, ¿no es cierto? Porque cuando uno ama a alguien, obedece. Quizá podemos ampliar un poquito más el concepto que tenemos de temor, ¿no? Ya se ha dado un buen ejemplo y una buena explicación que el temor conduce a la obediencia y no hay contradicción entre obedecer y amar. ¿Qué otras cosas más puede significar temer? Especialmente cuando hablamos de temer a Dios, temor a Dios.
Cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces viene el temor, que lo podríamos decir, ¿no? Que es respeto, honra, gloria, como cuando estamos delante de la máxima autoridad de nuestro país. No le tenemos miedo, pero sí le tenemos respeto, saber que estamos delante de alguien que nos cuida, nos protege. Eso es Dios para nosotros. Por lo tanto, tememos, amamos, respetamos y honramos. Y obedecemos, ¿no? Porque Que todo esto, ¿no? Cuando tú amas a alguien, te lleva a la obediencia. Hay mucha conexión, porque Así la es. obediencia siempre tiene el camino para el bien de la persona que obedece. Qué interesante eso, ¿no? así es, entonces hay una estrecha relación entre amar y temer, un temor que por respeto, por reconocer la grandeza de Dios, entonces vamos a obedecerle, no vamos a obedecer su voluntad. Vamos a pasar a la segunda sección, y en esta segunda sección vamos a ver la obediencia a Dios. ¿Cuán importante y por qué es importante obedecer a Dios? Pastor Marco, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo una persona, cualquier persona, puede tener éxito en la vida? El éxito, sin duda, es algo que todos buscamos, ¿verdad? Y toda persona en la vida va a aspirar a crecer, a desarrollarse, a lograr tener un puesto mayor cada vez, y eso se llama éxito, se llama desarrollo. Y ese deseo, sin duda, tiene una sola forma de cómo alcanzarlo. Y la Biblia presenta a Josué. Josué es un personaje bíblico que fue el que reemplazó a Moisés. Y Josué podía haber dicho, pero yo cómo voy a poder alcanzar el nivel de Moisés, porque Moisés hablaba personalmente con Dios y hablaba cara a cara. Y algo más que eso, Moisés era un hombre paciente, un hombre que las cualidades que presenta la Biblia eran extraordinarias. ¿Y cómo él podría llegar al nivel de Moisés y llegar al nivel también, tal vez superarlo aún? Porque todos esperamos también superar a nuestro sucesor, perdón, a los que antecedieron a nosotros. La Biblia dice en Josué 1:7, lo que le recomendó Moisés a Josué. Le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí tenemos el secreto del éxito, ¿no? La prosperidad. No apartarse ni a derecha ni a izquierda, y prosperarás y todo te irá bien. Qué interesante. Es decir, guardar la ley, cumplirla, como dice aquí, no te apartes de ella, eso nos traerá a nosotros el éxito. Muy bien. Y ahora, seguramente ustedes como padres, usted también como educadora, han tenido algunas experiencias. ¿Podría compartir algunas experiencias de cómo podemos ver los resultados de guardar la ley de Dios? Algo práctico que se aplica, Pastor Víctor, es lo siguiente. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días aquí en la tierra sean fructíferos, que te vaya bien. En un tiempo, bueno, yo estaba distanciada de mi padre, no teníamos una comunicación afectiva con él. Entonces yo hice mi vida ya de joven, estudié, trabajé. En todo ese tiempo no me comunicaba con mi padre porque mi madre falleció, mi padre tuvo otra esposa, hizo su vida, su hogar, entonces conmigo muy poca la comunicación, casi nada. Entonces ya pasaron los años y como que yo vivía como que sí había un padre, pero nunca lo sentía. Entonces ya pasaron el tiempo. Y ya me casé, entonces tenía que yo, presentarlo a mi esposo, a mi padre, y él me dice, ¿por qué no me hablas de tu papá?
¿por qué él no nos visita? Y yo le conté todo y me dice, no es bueno esa relación, no te va a traer a ti bienestar. Entonces yo tuve que dar el paso, buscarlo a mi padre, hablar con él y empezar una relación ya más madura, ¿no? Yo ya no era una muchacha, ella era una persona ya casada. Empezamos a hablar con él, a visitarlo, y en una de esas visitas, pastor, sucede que yo nunca lo había abrazado a mi padre. Desde pequeña no había esa relación, pero en una de esas visitas, cuando yo lo vi, nos encontramos cara a cara y me sentí la necesidad y la sensación de darle un abrazo. Me acerqué y le abracé. Y pastor, no sabe la sensación que sentí en el corazón de sentirlo a mi padre abrazándolo de muchos años. Y eso me trajo no una bendición material, sino una bendición mayor, una bendición emocional, una satisfacción de algo que tal vez era un hueco en el corazón, pero que ahora ya lo experimentaba. Entonces la sensación de sentir algo, a alguien cerca mío que era mi padre, me trajo algo que tal vez nunca había experimentado antes. Qué interesante la experiencia que está contando, porque uno de los mandamientos justamente de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aunque la experiencia del comportamiento de su padre hacia usted no fue el mejor, ese comportamiento, usted en su corazón trató de perdonarlo y de amarlo y de tener una relación saludable con él, positiva con él. Así es, ¿no, pastor? Entonces, estaba obedeciendo un punto de la ley. ¿Qué satisfacción le trajo eso, no? Así es, pastor, algo que no se compra. Así es. Ahora, usted me parece que quiere añadir algo, pastor Marco. Lo veo ahí que las palabras están por salir de su boca. El hecho de que cuando conversamos con mi esposa el asunto, entendimos de que el padre es padre, ¿no? Así es. Sin importar quién sea o qué haya hecho. Y eso entendió mi esposa, ¿no? Y al entender eso es que ella tuvo esa necesidad de acercarse más a él. Así es. A mí me gustaría añadir algo. Uh-huh. Hablando de esa relación de padre e hijos, ¿no? Dios es nuestro Padre y Dios cuando nos da leyes, nos da porque nos ama. Tenemos el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, el libro de Éxodo, que están llenos de leyes para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios era un grupo de personas a quien Dios amaba porque lo sacó de la esclavitud, pero lo sacó de la esclavitud para que sea luz para las otras naciones. Algo que yo quiero resaltar de varias de las leyes que encontramos en estos libros. Que ustedes saben, la Biblia no es un libro de ciencias, la Biblia es un libro de fe. No, es la palabra de Dios. Sin embargo, pues Dios es el autor de toda ciencia. Pero ahora, cuando se estudian las leyes que se colocaron en estos libros para el pueblo de Dios, se ha descubierto que estas leyes hacen bien al ser humano. Como por ejemplo, los alimentos que se puso, ¿no?, en Levíticos 11 y en otras partes del Antiguo Testamento, de manera especial en estos libros, ¿no? Estos alimentos que Dios pidió que el pueblo de Israel comiese, ahora con los estudios se sabe que son alimentos que hacen bien para el ser humano. Y hay muchos científicos que están decidiendo seguir este régimen de alimentación para estar bien. Y saben, ahora con esta pandemia que hemos vivido, ¿no?, en todo este año, personas que han seguido este régimen alimenticio han podido superar esta enfermedad. ¡Qué interesante! Dios da eso a su pueblo porque es un padre que ama. Y el hijo que entiende que Dios nos ama y obedece, tiene éxito. Así es. Bueno, ustedes nos han mostrado con la Biblia y con las experiencias que la obediencia nos da el éxito. Cuando uno obedece le va a ir bien. Ahora yo tengo una pregunta que me perturba un poco. Yo soy siempre muy obediente.
y no siempre me va bien. ¿Por qué sufren los obedientes? Es interesante entender que en la Biblia tenemos un caso de manera muy particular, es Job. Job, dice la Biblia en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era bien educado, era un hombre, podríamos decir, bien letrado también y correcto en todas las cosas, ¿no? Y seguramente muy obediente. Sin duda, muy obediente porque era perfecto, recto. Y ahora dice la palabra de Dios que de pronto Satanás se apareció delante de Dios y le dijo, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le está diciendo Satanás ahora a Dios, mira, todo esto es porque tú estás bendiciéndole y le das muchos bienes. Y entonces Dios le dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y ahí explica la Biblia que le quitó todos los bienes que tenía. Murieron también sus hijos. Y era un sufrimiento tal que la Biblia dice que le llegó una sarna también en el cuerpo, una enfermedad, que estaba él sentado rascándose con un tiesto, que yo me imagino esa escena realmente triste que a nadie nos gustaría pasar. ¿Y él por qué? Justamente por eso mi pregunta, pastor. Así es. ¿Y él Job, por qué? que era muy obediente, y mucha gente seguramente es muy obediente, ¿por qué sufren los obedientes? ¿Por qué Job tuvo que sufrir? Aquí vamos a definir dos cosas. Algunas personas piensan y hablan de la voluntad de Dios, y otros hablan de la permisión de Dios, o de lo que Dios permite. Una cosa es permitir, que Dios permite, y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Una cosa es que yo entienda que es la voluntad de Dios, y otra que Dios permite algunas cosas en mi vida. En esta ocasión no fue la voluntad de Dios, fue que Dios permitió que Satanás intervenga, pero el por qué, eso a veces nos deja a nosotros sin entenderlo, el por qué a Job. La Biblia dice en Santiago que las pruebas producen paciencia y la paciencia nos trae a nosotros perfección, y la perfección del carácter, la perfección de nuestro ser, la perfección de lo que nosotros necesitamos ser en esta tierra, y esa perfección tiene que llevarnos a asemejarnos a Jesús. Y ese es el porqué. Pero la permisión de Dios a veces no lo entendemos, pero sí la voluntad de Dios lo entendemos, porque cuando Dios nos ordena a través de su ley y nos pide lo que debamos hacer y somos obedientes, el Señor sin duda nos está mostrando su voluntad, y a pesar de su voluntad, a veces también el enemigo actúa, interviene en nosotros para entender que finalmente debemos crecer y cada vez ser mejores. Así es, entonces es importante la obediencia, es importante que obedezcamos al Señor, pero también es importante que entendamos, como el relato de Job que nos ha explicado el pastor Marco, es importante que entendamos que detrás del escenario que tenemos aquí en esta tierra, en esta vida, hay un escenario mucho más amplio detrás. Cuando se abre el telón, vemos que vivimos en un contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. Y es el enemigo de Dios el que trae los sufrimientos a las personas. Por lo tanto, el sufrimiento no necesariamente es el resultado del pecado de uno en particular o de la desobediencia de uno. A veces es el resultado del pecado en general, porque vivimos en un mundo pecaminoso. La pandemia, el COVID, a veces uno vive una vida saludable, una vida sana, y tantos médicos que hemos perdido. Los médicos están expuestos, justamente por salvar vidas, están expuestos a un enfermo, a otro enfermo, y la carga de virus que reciben a veces es tan fuerte que por más que sean médicos y puedan tener una vida saludable, el COVID se los ha llevado, ¿no? Han pasado al descanso. Es resultado de un mundo pecaminoso, ¿no? Entonces, no debemos
perder la perspectiva de que la obediencia a Dios siempre va a traer buenos resultados. Y si alguna vez nos va mal, pues en esta vida no acaba todo. El Señor nos ofrece un mundo mejor, el Señor nos ofrece la resurrección y la vida eterna, especialmente para aquellos que hacen su voluntad. Amén. Vamos a pasar a la tercera y última sección de este repaso de la lección número 4, la ley como educadora, cómo la ley también nos educa, la ley nos lleva a Cristo. Y en esta tercera parte vamos a ver al único ser humano, al único ser que vivió en esta tierra, que cumplió fielmente, de manera perfecta, la obediencia a la ley de Dios y cómo puede ser Él nuestro ejemplo. Vamos a ver a Jesús como nuestro ejemplo perfecto. Pastor Marco, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Jesús y su obediencia al Padre a lo largo de su vida terrenal? Es interesante leer lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 8, dice, está hablando Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, cuando nosotros entendemos que la ley de Dios debe ser grato para nosotros, debe ser también algo que debiéramos anhelarlo y buscarlo, ese es el ideal que Dios quiere que nosotros tengamos acerca de la ley. Y algo más dice Jesús en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús le agrada la ley, que Él lo guardó, no podemos nosotros entender que el mejor ejemplo es solamente Jesús, ¿no? Solamente Jesús, porque si a Él le agradó guardar la ley, Él lo guardó para permanecer en el amor de Dios. Nosotros que queremos permanecer en el amor de Dios también tenemos que tener la misma actitud de Jesús. ¿Qué implicancias que tiene esto, ¿no? Cuánta profundidad hay en el hecho de que Jesús haya obedecido en forma perfecta la ley de Dios y que le haya agradado y deleitado y disfrutado obedeciendo la ley de Dios. Por lo menos dos perspectivas, ¿no? En primer lugar, gracias a que Él obedeció, merece vivir y Él nos traslada esa vida a nosotros, ¿no? Por su gracia. Y en segundo lugar, al haber sido Él un ser humano también, porque tenía también naturaleza humana y guardó la ley a la perfección, es también nuestro ejemplo, ¿no? Es nuestro ejemplo perfecto para que nosotros podamos seguir. Algo me parece que quieres acotar. Bueno, cuando contemplo la vida de Jesús, ¿no? Como madre, me gusta muchas de las escenas que tuvo Jesús con su madre María. Jesús era adolescente. Ustedes saben cómo son los adolescentes. Inquietos, queriendo independencia, queriendo tener su propia independencia. Y Jesús, pues, era un adolescente y vivió todas las etapas como cualquier ser humano. Se había separado de los padres porque él, al sentirse en el templo, sintió que estaba en relación con su Padre Celestial. Y bueno, María y José por unos cuantos días perdieron de vista a Jesús, pero cuando se dieron cuenta, lo fueron a buscar. Y cuando lo encontraron, le llamaron la atención como lo haría cualquier padre, ¿no? Hijo, ¿dónde has estado? Nos has tenido buscándote. Y Jesús, bueno, contesta, no, estoy aquí en las cosas de mi Padre. Sin embargo, dio la media vuelta y siguió a sus padres. Nuevamente lo encontramos ahora a Jesús en una boda. María viene y le dice, necesitamos vino. Y Jesús le dice, un momentito, no es mi hora. Sin embargo, María, segura de la obediencia de su hijo, porque era su hijo para ella, les dijo a los siervos, hagan lo que él dice. Y Jesús no discute, va y obedece a su madre. Y ama a su madre hasta el último minuto de su vida, cuando encarga a su madre a Juan. Jesús nos muestra con su ejemplo
¿no? El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y él honró a su madre haciendo lo que hizo. Así es. Por eso es nuestro ejemplo perfecto, porque Jesús fue obediente a su Padre, a la ley de Dios, se deleitó en guardar la ley de Dios y fue obediente a su madre terrenal. Qué ejemplo perfecto el del Señor Jesús. Ahora, Hilda, ¿por qué, así como Jesús es nuestro ejemplo, nosotros también tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos? ¿Por qué lo que hacemos habla mucho más fuerte que lo que decimos? Que comúnmente estamos acostumbrados a ver. O sea, tenemos más una memoria visual. Eso pega más, eso queda más en el cerebro. Tengo una hija adolescente ahora, ya de 22 años, y yo le digo, ¿ya leíste tu Biblia? Lee tu Biblia. Ya es sábado, o sea, como toda mamá, ¿no? Y ella un día me dijo, mamá, me dice, no es necesario que me digas todo eso. Es suficiente lo que veo. Entonces, yo digo, ellos, así como nuestros hijos, como también afuera, en la iglesia, en los miembros, o en el lugar donde estemos, nosotros siempre somos un ejemplo. Basta con que ellos vean lo que hacemos para que ellos hagan lo mismo. Por eso dice en el libro, en la Biblia, en Primera de Juan 2:6, dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es. Muy bien. Entonces, en este repaso de la lección de esta semana, la lección número 3, la ley como educadora, hemos visto que nosotros debemos amar y temer a Dios. Hemos visto cuán importante es la obediencia a Dios, que es lo que nos da éxito en la vida, un éxito que trasciende, no solamente es para esta vida terrenal, sino también para la vida eterna. Y hemos visto que Jesús es nuestro ejemplo perfecto, que debemos guardar la ley. Vamos a pasar a la sección del CREA, tarea para la casa. Y aquí una pregunta, Grel. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes también el equilibrio que debe haber entre la obediencia a la ley, pero la importancia de la obediencia a la ley, pero al mismo tiempo que la obediencia no es lo que nos da salvación, no es el motivo de la salvación? ¿Cómo guardar ese equilibrio? Te voy a devolver con una pregunta. Te voy a pasar la pelota a tu cancha. Somos casados, ¿verdad? Verdad. Ok. Y hay leyes para los casados. Cuando nosotros nos casamos y tú firmaste un registro, decía que tú debías guardarme fidelidad, ¿verdad? Verdad. Ok, pregunta para ti. Esa es una ley, ¿verdad? ¿Sí o no? Verdad. ¿Y hay que obedecerla? Verdad. Ok. Mi pregunta para ti es, ¿tú obedeces esa ley por temor a la ley y sus consecuencias si es que no lo haces, o lo haces porque me amas? Solamente tengo una respuesta. Yo cumplo todos esos principios que prometí ante el altar y ante el registro civil porque te amo, y lo seguiré haciendo siempre. Algo así es con la relación que tenemos con Dios. Dios pone leyes, lo pone, ya lo hemos visto, porque nos ama, pero nosotros también obedecemos esas leyes porque nosotros queremos mostrar nuestro amor por Dios. Así es, y la salvación es por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo únicamente, y como resultado de que Él nos regala la salvación por sus propios méritos, no por mis méritos, porque nunca voy a alcanzar a cumplir, guardar la ley de tal manera perfecta que me dé la salvación, jamás. Es por la gracia de Cristo que soy salvo, y como una respuesta a esa salvación que el Señor me da y me regala por su gracia, entonces yo voy a obedecer por amor la ley de Dios y voy a tratar de hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, y eso es lo que el Señor espera que enseñemos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, mostrar la ley de Dios como una educadora
en la vida de cada persona. Vamos a despedirnos hoy con una oración. Por favor, Eltita, despídenos en oración. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en primer lugar hemos comprendido que todas las leyes que tú nos has dado, que nos educan, que nos pulen, que nos hacen personas mejores, lo has hecho por amor. Aceptamos, Señor, con humildad ese amor que tú nos has dado y también queremos decirte hoy que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los esperamos la próxima semana.